en el corazón de un pequeño pueblo rural mexicano, a principios del siglo XX, la cocina de doña Matilde palpitaba como un órgano vital, infundiendo vida y calor a cada rincón. Era un santuario de sabores ancestrales, donde el aroma a especias y guisos ricos se entrelazaba con el aire denso, creando una atmósfera de familiaridad y sosiego que era, para muchos, la esencia misma de su existencia. Bajo sus manos expertas, la tradición cobraba forma en cada platillo, un consuelo tangible en tiempos de ardua labor y esperanza frágil, y los comensales se congregaban con una devoción casi religiosa, saboreando no solo la comida, sino el espíritu de una comunidad unida por el fogón de su matriarca. Doña Matilde, una figura menuda pero de presencia imponente, movía sus manos callosas con la destreza de una artista, sus dedos surcados por el tiempo danzando sobre los ingredientes con una precisión casi hipnótica. Un guiso burbujeaba en la olla de barro, su superficie rica y untuosa reflejando las llamas del hogar, prometiendo un festín para los sentidos. El murmullo de voces satisfechas llenaba el espacio, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y el sonido opresor de los cucharones contra las ollas. Era una escena de perfecta armonía, de abundancia compartida, donde el sabor profundo y reconfortante de cada bocado cimentaba el vínculo inquebrantable entre la gente y su venerada cocinera. Entre los rostros conocidos, un joven forastero, de paso por el pueblo, apuraba su plato con el entusiasmo propio de un hambriento viajero. Sin embargo, un leve ceño fruncido cruzó su frente, un instante apenas perceptible, un sabor inusual, una textura inesperada, algo que discordaba sutilmente con la riqueza del guiso. Se deslizó por su paladar. Era un eco metálico, un dulzor extraño, que persistía más allá de las especias, algo que su experiencia no lograba catalogar. Pero el hambre era apremiante, la cortesía del pueblo abrumadora, y la singularidad de la experiencia se diluyó rápidamente en el fervor colectivo, una anomalía pasajera descartada sin mayores reflexiones. Años después, Elena, la nieta de Matilde, regresó a aquel mismo pueblo tras una prolongada ausencia en la ciudad, trayendo consigo una mirada fresca y desapegada de las costumbres arraigadas. El aire, curiosamente, mantenía el mismo perfume de antaño, una mezcla embriagadora de tierra húmeda, flores silvestres y el inconfundible aroma especiado que emanaba de la cocina de su abuela. Observó con una mezcla de cariño y extrañeza cómo los habitantes del pueblo mantenían una devoción casi incondicional por doña Matilde, un respeto que rozaba la veneración, pero que también iba acompañado de una extraña tensión, un silencio elocuente que parecía flotar en el ambiente. A medida que se adentraba en la vida cotidiana de su lugar de origen, Elena notaba la existencia de varias casas abandonadas, sus ventanas huecas como ojos vacíos, que nadie en el pueblo parecía dispuesto a explicar. Cada mención de estos lugares o de sus antiguos moradores se topaba con miradas esquivas y cambios abruptos de conversación. Era un silencio denso, una especie de pacto tácito que envolvía las ausencias como un sudario. La aparente felicidad y la placidez del pueblo ocultaban una corriente subterránea de algo no dicho, una verdad latente que se manifestaba en la tensión de las miradas furtivas y los gestos contenidos de sus habitantes. Fue entre murmullos y susurros a media voz, en las conversaciones veladas que se daban lejos de los oídos de su abuela, donde Elena escuchó por primera vez la leyenda. Se hablaba de los ingredientes especiales de doña Matilde, una expresión pronunciada con una mezcla de admiración y un miedo apenas disimulado. Era un eco persistente en el aire, una parte intrínseca de la identidad del pueblo, una verdad incómoda que nadie más se atrevía a nombrar, transformándose en un tabú que se reforzaba con cada silencio, con cada mirada que rehuía la suya. Aquellas palabras, cargadas de una ambigüedad escalofriante, comenzaron a sembrar una semilla de inquietud en el corazón de la joven. La leyenda de la abuela, con sus ingredientes especiales, es un eco que perdura hasta hoy, una historia que se niega a ser olvidada por el tiempo. Y ya que estas historias viajan a través de los años y las distancias, nos gustaría saber desde qué ciudad se une a nosotros en esta investigación
¿Y cuál es la hora exacta en su reloj? Con su presencia marcada en este viaje a lo desconocido, regresaremos a 1928 para descubrir cómo la primera grieta apareció en la fachada de la apacible vida de doña Matilde. Elena se instaló en la casa familiar, un refugio de adobe y tejas rojas que, pese a su aparente calidez, ahora le revelaba una nueva capa de misterio. El aire continuaba cargado con el inconfundible aroma de los guisos de doña Matilde, una fragancia que, para Elena, había transitado de la pura nostalgia a una inquietud sutil y persistente, un dulzor casi metálico que se adhería a las paredes y a los recuerdos. Observaba la rutina de su abuela, una sinfonía de movimientos medidos y silenciosos, donde cada especia era tratada con reverencia y cada movimiento en la cocina era ejecutado con una precisión casi ritualista. Notó el cuidado obsesivo que Matilde dedicaba a sus cuchillos y ollas, puliéndolos hasta que brillaban como espejos, objetos que parecían guardar más secretos que los propios habitantes del pueblo. La meticulosidad de doña Matilde trascendía la simple destreza culinaria. Era una manifestación de un control férreo que se extendía a cada aspecto de su vida y, por extensión, a la de su hogar. Cada tabla de picar era lavada con un esmero desproporcionado, cada sartén guardada en su lugar exacto, como si el más mínimo desorden pudiera romper un delicado equilibrio. Esta pulcritud, que antes Elena atribuía a la sabiduría ancestral y al orgullo de una cocinera maestra, comenzó a adquirir un matiz perturbador, una señal de una mente organizada hasta el extremo, donde la limpieza no era solo higiene, sino una forma de borrar cualquier rastro, cualquier evidencia que pudiera perturbar la fachada impoluta de su existencia. Dentro de aquella cocina que era el corazón palpitante del pueblo, existía un santuario aún más resguardado, la despensa, siempre cerrada con un candado antiguo y robusto. Su entrada estaba permanentemente oculta por una gruesa cortina de arpillera, como si lo que guardaba dentro no pudiera ser expuesto a la luz del día. Matilde, que siempre había sido abierta con su nieta, se volvía hermética cuando se le preguntaba sobre su contenido, desviando el tema con una habilidad que rayaba en la evasión. Aquella despensa, un cubo de silencio en el centro de un torbellino de actividad culinaria, se erigía como un enigmático cofre de secretos, su inaccesibilidad invitando a la mente inquisitiva de Elena a especular sobre lo que podría ocultar, una curiosidad que crecía día tras día. El pueblo, en su burbuja de tradiciones y sabores, parecía felizmente ajeno a las sutiles distorsiones que Elena percibía en el aire. La placidez de las calles de tierra, el murmullo de las conversaciones diarias y las risas de los niños, todo contribuía a una atmósfera de normalidad inquebrantable. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente sosiego, Elena notaba la existencia de una corriente subterránea, un nerviosismo velado que se manifestaba en las miradas que se desviaban, en los silencios incómodos cuando se mencionaban ciertos nombres. Era como si una película transparente de olvido y resignación cubriera los pequeños detalles discordantes, permitiendo a la comunidad flotar en una ignorancia voluntaria, una paz comprada a un precio que nadie quería cuantificar. La calma relativa del pueblo se vio brevemente perturbada por la noticia de una nueva desaparición. Un joven de carácter impulsivo, conocido por sus malas conductas y sus deudas crecientes, había esfumado sin dejar rastro. La reacción de los vecinos fue predeciblemente pasiva. Se encogieron de hombros, atribuyendo su ausencia a una huida de sus responsabilidades o a un simple deseo de mejor vida en la ciudad. Los mismos argumentos que se habían usado en otras ocasiones. Sin embargo, para Elena, este nuevo evento no era un incidente aislado, sino la reaparición de un patrón, un eco inquietante de los chismes que había escuchado, reviviendo las leyendas susurradas sobre los que se fueron para nunca más volver. La noticia de la desaparición, lejos de traer consuelo o resignación a Elena, actuó como un catalizador, conectando los puntos dispersos en su mente. Las casas abandonadas, cuyas ventanas vacías habían sido un enigma silencioso, ahora adquirían un significado más oscuro. El silencio evasivo de los vecinos cuando se les preguntaba sobre los anteriores
desaparecidos, el nerviosismo que se apoderaba de ellos. Todo encajaba en una narrativa incipiente de ausencias inexplicables, de vidas que se esfumaban sin dejar huella ni respuesta. La aparente pasividad de la comunidad, ese pacto de silencio que había impregnado su infancia, comenzaba a revelarse como una forma de complicidad inconsciente, un velo que ocultaba una verdad mucho más siniestra. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía de oro las fachadas de las casas, Elena encontró a don Ramón, un anciano del pueblo con la memoria erosionada por los años y el alcohol, sentado en el umbral de su casa. Su voz, ya de por sí quebradiza, se volvía aún más ronca con cada trago de mezcal. Con la mirada perdida en el horizonte, y sin un ápice de malicia, murmuró: «Matilde tiene la mejor sazón, hija, una sazón que agarra el alma. Los que la probaron bien, esos nunca más quisieron irse del pueblo. Se quedaron, de alguna forma u otra». Sus palabras, dichas con la ligereza de una anécdota, cayeron sobre Elena con el peso de una revelación inoportuna. La ambigüedad en las palabras del anciano, su tono a la vez nostálgico y desprovisto de culpa, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. ¿Qué significaba exactamente «nunca más quisieron irse»? ¿Era una metáfora poética sobre el apego al terruño, o había algo más, un subtexto oscuro que el mezcal había dejado escapar? La frase se ancló en su mente, repitiéndose como un eco macabro, y las imágenes de las casas abandonadas y las historias de los desaparecidos empezaron a cobrar un nuevo matiz. El comentario de don Ramón, lejos de ser un mero divagar, se transformó en una pequeña pieza de un rompecabezas que Elena no sabía si quería resolver, pero que ahora se sentía obligada a desentrañar. Fue mientras revisaba un viejo álbum de fotografías familiares, polvoriento y olvidado en el fondo de un baúl, que Elena encontró una imagen que detuvo su respiración. En sepia, una joven de sonrisa radiante posaba con un hombre fornido, ambos en la plaza del pueblo. Reconoció a la mujer por los murmullos de su infancia, una prima lejana, una muchacha de espíritu libre que, según la historia oficial, se había ido para nunca volver, huyendo de un compromiso indeseado. Su rostro, en la fotografía, irradiaba una felicidad que contrastaba brutalmente con el vacío de su ausencia, una felicidad congelada en el tiempo que ahora parecía una cruel ironía. La sorpresa se tornó en una punzada de angustia cuando Elena reconoció al hombre que abrazaba a la joven en la fotografía. Era el mismo individuo que, años después, también había desaparecido del pueblo, catalogado en su momento como un forastero sin ataduras. La conexión era innegable, demasiado precisa para ser una simple coincidencia. Las historias sueltas, las leyendas vagas, los rumores inconexos, de repente se entrelazaban en una red macabra. La imagen, un fragmento olvidado del pasado, revelaba una pauta, un hilo conductor entre las ausencias que el pueblo había aceptado con una pasividad desconcertante, empujando a Elena hacia un abismo de preguntas sin respuesta. La placidez de la casa de adobe, con sus ventanas que filtraban la luz dorada del crepúsculo, se sentía ahora como una frágil fachada. Una tarde, el aire húmedo y cargado con el inconfundible aroma especiado de los guisos de Matilde, un dulzor persistente que ya no evocaba solo confort, sino una inquietud sutil y recurrente, Elena se encontraba ayudando a su abuela en la rutina vespertina de limpieza de la cocina. Era un ritual ancestral, casi sagrado, donde cada utensilio tenía su lugar y cada superficie era pulcra, los ecos de los cubiertos chocando contra la loza, el murmullo casi inaudible de Matilde al dar instrucciones. Todo parecía normal, una escena que se repetía inalterable desde tiempos inmemoriales, pero que ahora, a los ojos de Elena, revelaba una capa de orden casi obsesivo, una pulcritud que bordeaba la frialdad. Matilde, con la espalda encorvada por los años pero sus movimientos precisos y enérgicos, le indicó a Elena que revisara un viejo armario empotrado, atiborrado de cacharros olvidados y ollas en desuso, objetos que rara vez veían la luz del día. Entre la maraña de metales ennegrecidos por el tiempo y la grasa impregnada, destacaba una oxidada olla a presión, pesada y de un diseño antiguo,
cuya presencia en ese rincón oscuro resultaba enigmática. Nunca la había visto usarla, ni siquiera mencionarla. Aquella olla, un vestigio de épocas pasadas, parecía susurrar historias, encapsulando el silencio de años y las capas de polvo y olvido que se acumulaban sobre ella. Un objeto tan singular como la propia anciana que la guardaba. Elena, con la curiosidad picada por la inusual indicación de su abuela de hurgar en aquel rincón olvidado, se acercó a la olla con una mezcla de respeto y una incipiente sospecha. El metal, frío al tacto y marcado por el óxido, transmitía una sensación de pesadez no solo física, sino también histórica, como si el objeto mismo contuviera un peso de secretos inconfesables. Al levantarla, percibió un desequilibrio extraño, una distribución de peso anómala que no correspondía a un recipiente vacío. Con el ceño fruncido por la concentración, examinó la base y las paredes internas, y fue entonces cuando su tacto, ahora agudizado por la intuición, delató una costura casi imperceptible, la evidencia de un doble fondo ingeniosamente camuflado que desafiaba su propósito original. Con manos temblorosas y el corazón latiéndole con una intensidad que resonaba en sus oídos, Elena manipuló la olla, buscando el mecanismo oculto. Un pequeño resquicio, casi invisible a la luz tenue del armario, cedió bajo la presión de sus dedos, revelando un compartimento secreto. La respiración se le cortó al ver lo que contenía, no un pergamino antiguo, ni joyas familiares, sino un objeto pequeño y oxidado, envuelto en un pedazo de tela gruesa, que parecía haber permanecido oculto durante décadas. El silencio en la cocina de Matilde se hizo denso, roto únicamente por el crujido de la madera vieja y el latido desbocado de su propio pulso, un preludio inquietante al descubrimiento que estaba a punto de desvelarse. Con un movimiento lento, casi reverente, Elena extrajo el objeto envuelto. Al desenrollar la tela roída por el tiempo, la luz tenue de la cocina reveló un pequeño medallón de plata, deslustrado y corroído por el óxido, pero aún reconocible en su forma ovalada y los grabados desdibujados. No era una pieza de gran valor estético o material, sino un objeto sencillo, personal, con una pátina que sugería incontables años de uso y olvido. El metal, en lugar de emitir un brillo, absorbía la luz, proyectando una sombra lúgubre que se extendía más allá de sus límites físicos. Era un objeto que, por su mera existencia oculta, se transformaba en una prueba irrefutable de un secreto deliberadamente guardado, una pieza muda de un rompecabezas macabro. Al inspeccionar el anverso del medallón, Elena notó los restos de una inscripción casi borrada por la corrosión y el paso del tiempo. Con esfuerzo, descifró las iniciales M.R. y una fecha apenas legible, 1923. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, la imagen borrosa de una joven de cabellos oscuros y ojos vivaces que había visto en la foto antigua con él, forastero sin ataduras, regresó a su mente con una nitidez dolorosa. Mariela Rojas, aquella prima lejana, cuya ausencia había sido convenientemente explicada como una fuga romántica, una de las muchas desapariciones que el pueblo había sepultado bajo el manto del silencio y la desidia. El medallón no era solo un objeto, era un testigo mudo, una voz ahogada en el olvido, ahora resucitada, con el medallón aún en la mano, caliente por el calor de su propio terror. Elena se giró hacia su abuela. Matilde estaba de espaldas, removiendo lentamente el guiso en la olla principal. Su figura, que antes le inspiraba ternura, ahora se le antojaba monumental y ominosa. «¿Abuela?». La voz de Elena apenas fue un susurro, rasposa por el nudo en su garganta. Matilde se enderezó con lentitud, sus hombros tensos, sin girarse de inmediato. La pregunta de Elena, simple y directa, sobre la procedencia de aquel objeto, resonó en el ambiente cargado de especias, chocando contra el dulce aroma que, ahora, parecía teñido de un subtono metálico, un recordatorio de la inusual textura que el forastero había notado tiempo atrás. Cuando Matilde finalmente se volvió, su rostro, generalmente enmarcado por una sonrisa bondadosa y ojos que transmitían sabiduría, había mutado. La expresión era gélida, dura, y sus ojos, antes tan cálidos,
reflejaban una frialdad pétrea, como si una máscara de hielo hubiera cubierto su semblante. El medallón en la mano de Elena, un objeto tan pequeño e insignificante, se había convertido en un catalizador, fracturando la fachada de su abuela. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, un presentimiento helado de que había cruzado un umbral del que no había retorno. El silencio que se instaló entre ellas era pesado, cargado de una verdad tácita, un abismo insondable que se abría repentinamente en el corazón de su hogar. Ese es un cacharro viejo, hija, de una clienta que ya no viene. Lo olvidó hace mucho, mucho tiempo, dijo Matilde, su voz extrañamente plana, desprovista de su habitual calidez. Su explicación era vaga y evasiva, carente de la convicción que solía imprimir en cada palabra. Los ojos de Matilde evitaban los de Elena, buscando un punto fijo en la pared encalada, como si en ella pudiera encontrar una excusa más plausible, una historia menos comprometida. La mujer que había sido la encarnación de la sinceridad y la franqueza, ahora tejía una tela de mentiras transparentes, revelando no solo una evasión, sino una resistencia feroz a desenterrar los fantasmas que ese pequeño medallón había convocado. Las palabras de su abuela, lejos de tranquilizarla, encendieron una alarma ensordecedora en la mente de Elena. La Mariela Rojas que ella recordaba no era una clienta, sino parte de la familia extendida, y el medallón no era un simple olvido. La mirada endurecida de Matilde, su voz sin emoción y la explicación endeble eran pruebas irrefutables. El nudo en su estómago se apretó, una mezcla de horror y una resolución férrea se apoderó de ella. Este no era un cuento de fantasmas susurrado por viejos borrachos. Era un misterio tangible, con un rastro metálico y un nombre grabado en un relicario. La búsqueda de la verdad ya no era una curiosidad académica. Se había convertido en una imperiosa necesidad, una peligrosa obsesión que la arrastraría hacia las sombras. El medallón oxidado, una reliquia diminuta pero cargada de verdades inconfesables, se había convertido para Elena en el punto de inflexión. La explicación forzada de Matilde, teñida de una frialdad insólita, no solo no la había tranquilizado, sino que había encendido una llama de obstinación en su espíritu, una sed insaciable de desentrañar el horror que intuía. El ambiente de la cocina, antes un refugio de aromas reconfortantes, se había tornado opresivo. Cada murmullo, cada sombra, cada exhalación de especias, parecían susurrar secretos que habían permanecido sepultados por años de silencio cómplice. Elena sabía que había cruzado una línea, que el camino hacia la verdad sería tortuoso y peligroso, pero la imagen de Mariela Rojas, la prima lejana cuyo destino había sido falsamente velado, la impulsaba hacia adelante con una determinación inquebrantable. La búsqueda, que había comenzado como una mera curiosidad, ahora era una necesidad visceral. Su investigación comenzó con una discreción calculada, un arte que Elena tuvo que dominar rápidamente en un pueblo donde las miradas y los susurros volaban más rápido que el viento. Los vecinos más ancianos, aquellos que habían sido testigos mudos de décadas de la vida de Matilde y las inexplicables ausencias, se volvían evasivos al menor indicio de interrogatorio. Sus ojos revelaban una mezcla de miedo arraigado y una lealtad mal entendida. Las historias que contaban eran fragmentadas, contradictorias, una maraña de rumores que se desvanecían ante la confrontación, como niebla bajo el sol. La convicción de que había algo oscuro, algo deliberadamente oculto bajo la pátina de la tradición y el respeto, crecía con cada puerta cerrada y cada mirada que rehuía la suya. El silencio del pueblo no era ausencia de ruido, sino la pesada carga de una verdad colectiva que nadie quería afrontar. Una conspiración tácita que se extendía por cada rincón. El epicentro de su creciente sospecha seguía siendo la despensa de Matilde, aquella estancia siempre cerrada con un candado antiguo, su puerta de madera oscura siempre oculta por la cortina de arpillera. Elena, con una astucia forjada en la necesidad, intentó diversas aproximaciones, preguntas casuales sobre su contenido, ofrecimientos de ayuda para organizar, incluso intentos disimulados de manipular el viejo cerrojo en momentos en que Matilde estaba distraída. Sin embargo, la despensa permanecía inexpugnable,
un bastión de secretos en el corazón de la casa, custodiada por la implacable vigilancia de su abuela, la inquebrantable resistencia de Matilde a cualquier incursión en aquel espacio solo servía para alimentar la convicción de Elena de que la clave de las desapariciones, de los ingredientes especiales, residía tras aquella puerta hermética. Cada intento fallido era un nuevo eslabón en la cadena de su obsesión. Frustrada por la barrera impenetrable de la despensa y la reticencia de los lugareños, Elena redirigió su búsqueda hacia los archivos polvorientos y olvidados de la familia, así como los registros municipales más antiguos que pudo encontrar. Cada documento, cada acta de nacimiento o de función, cada escritura de propiedad, se convertía en una pieza potencial de un mosaico macabro. Pasaba horas en el viejo cuarto de trastos, bajo la luz tenue de una ventana cubierta de polvo, revisando legajos amarillentos por el tiempo, sus dedos manchados de tinta y hollín, los registros parroquiales, los libros de contabilidad de la pequeña tienda que la familia había regentado antaño, los diarios de viejos parientes. Todo era examinado con una meticulosidad casi arqueológica, buscando cualquier anomalía, cualquier patrón, cualquier sombra de disonancia en la aparente normalidad de la vida pueblerina. Fue en un rincón oscuro de un baúl empolvado, entre recibos antiguos y cartas sin remitente, donde Elena encontró un viejo libro de contabilidad familiar, encuadernado en cuero raído y con las páginas amarillentas. Su portada no revelaba nada extraordinario, simplemente cuentas de la casa y tienda, 1920-1940. Al principio, sus entradas parecían anodinas: gastos de harina, maíz, sal, el comercio habitual de una vida rural. Pero una sección, categorizada de forma peculiar bajo el encabezado de gastos varios, comenzó a llamar su atención. Allí, entre pagos por reparaciones de techo y compras de tela, se repetían con una frecuencia inusitada y una consistencia alarmante entradas crípticas: carne fresca, 50 kilos, carne especial, 30 kilos, provisión de carne, 70 kilos. La terminología era extraña, demasiado vaga para ser un suministro normal de la carnicería local. Lo verdaderamente perturbador no era solo la reiteración de estas entradas de carne, sino las fechas meticulosamente anotadas junto a ellas. Elena, con una tabla en mano, comenzó a cruzar estas fechas con la cronología de las desapariciones que había logrado reconstruir a partir de los murmullos y viejos recortes de periódicos. Descubrió un patrón escalofriante. Cada vez que un forastero sin lazos fuertes se esfumaba del pueblo, o un joven problemático dejaba de ser visto, un par de días después aparecía una entrada de carne especial en el libro de contabilidad. El 14 de marzo de 1928, cuando el vagabundo Antonio Ramírez fue visto por última vez, el libro registraba carne especial, 40 kilógramos. La precisión con la que se alineaban los eventos era demasiado siniestra para ser una mera coincidencia. Una macabra sinfonía de números y ausencias que comenzaba a cantar una verdad aberrante y que nadie se había atrevido a escuchar. La implicación era heladora, innegable en su brutalidad. Los gastos de carne no se referían a animales de corral o ganado del rancho vecino, sino a otra cosa, algo mucho más abominable que desafiaba la razón y la moralidad humana. El libro, con su caligrafía ordenada y sus números precisos, se transformaba de un simple registro económico en una crónica metódica de crímenes, un inventario de vidas humanas convertidas en meras unidades de peso, en mercancía para un propósito oscuro e impensable. Cada kilo anotado representaba no solo un gasto, sino una vida truncada, un cuerpo despojado de su humanidad, procesado y camuflado bajo el manto de la contabilidad doméstica. La mente de Elena, con cada nueva correlación, se hundía más profundamente en un abismo de horror que apenas podía concebir, una verdad que la sociedad había preferido ignorar. La búsqueda continuó, ahora con una urgencia febril, su mente obsesionada con encontrar la conexión final, la prueba irrefutable que desvelaría la naturaleza del horror. Fue al remover una pila de sábanas viejas, con el aroma a naftalina impregnado en la tela, en el mismo baúl donde había hallado el libro, que sus dedos tropezaron con un objeto delgado y rectangular,
No era otro documento contable, sino un pequeño diario, encuadernado en cuero oscuro, con un cierre de metal descolorido. A diferencia del libro de cuentas, este no tenía un título en la portada, solo una inicial grabada, M, y una fecha grabada en la esquina inferior derecha, 1925. El corazón de Elena dio un vuelco. Era el diario personal de su abuela, una ventana íntima a la mente de la matriarca, que ahora revelaba una oscuridad insondable. Las páginas del diario, amarillentas pero meticulosamente conservadas, estaban escritas en la caligrafía impecable de doña Matilde, esas letras redondeadas y elegantes que Elena había admirado desde niña en las dedicatorias de sus regalos y en las recetas familiares. Cada palabra, cada frase, era un testimonio de una mente organizada y precisa, una característica que, en el contexto de sus descubrimientos, ahora adquiría un tinte siniestro. El contraste entre la belleza formal de la escritura y el contenido que empezaba a insinuar era casi insoportable. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana del pueblo, de las cosechas, de las enfermedades, de las pequeñas alegrías y penas. Pero, a medida que Elena avanzaba por las páginas, un cambio sutil pero perturbador comenzaba a manifestarse en el tono y el vocabulario. En las entradas fechadas a partir de finales de 1928, poco después de la primera anotación de carne especial en el libro de contabilidad, la prosa de Matilde se volvía más críptica, más oscura. Ya no hablaba de guisos en términos de ingredientes comunes, sino que describía la delicadeza del corte, la maduración perfecta de la textura y la importancia de la paciencia en el proceso de ablandamiento. Había referencias veladas a la necesidad de purificar los elementos impuros del pueblo y la bendición de transformar lo inútil en sustento. El diario no nombraba explícitamente a las víctimas, pero las descripciones de la preparación de sus ingredientes se volvían cada vez más detalladas y grotescas, camufladas bajo un lenguaje culinario perverso que solo a una mente retorcida le daría sentido. Doña Matilde, con la sagacidad que le daban décadas de guardar un secreto abominable, no tardó en percibir la creciente curiosidad de Elena. Aunque la joven intentaba disimular su investigación, la matriarca detectaba la sutil alteración en sus hábitos, las preguntas veladas, las miradas más inquisitivas hacia la despensa o hacia los rincones de la casa. La anciana, una maestra en la manipulación y la lectura de las intenciones ajenas, notó que el brillo inocente en los ojos de su nieta había sido reemplazado por una sombra de inquietud, una intensidad que antes no poseía. La tranquilidad que Matilde había cultivado con tanto esmero durante años comenzaba a agrietarse bajo la presión de la implacable búsqueda de su nieta, y su instinto de preservación se activó. Con una maestría digna de una gran actriz, Matilde comenzó a intensificar sus demostraciones de cariño hacia Elena. Preparaba sus platillos favoritos con un esmero aún mayor, la llenaba de abrazos y caricias, y evocaba con nostalgia historias entrañables de la infancia de Elena, de los lazos irrompibles de la familia y la importancia de la unidad. Su voz, antes plana, recuperó su calidez melosa, y sus ojos se llenaron de una ternura que a Elena, en otro momento, le habría parecido genuina. La abuela intentaba tejer una red de afecto, un velo emocional diseñado para envolver a su nieta en una burbuja de amor familiar, esperando que la calidez de esos recuerdos disipara cualquier sospecha, que el peso del pasado se diluyera en la aparente inocencia de los lazos de sangre. Sin embargo, entre las anécdotas entrañables y los gestos de afecto, se colaban sutiles, pero inconfundibles, advertencias. Durante una de esas conversaciones, mientras compartían un atole de maíz dulce, Matilde, con una sonrisa apacible, dijo: «Hay cosas, mi hijita, que es mejor dejar en el pasado. El honor de la familia es un tesoro que se defiende con el silencio, con la lealtad. Hurgar en heridas viejas solo trae más dolor y peores consecuencias». Sus palabras eran pronunciadas con una voz suave, casi cariñosa, pero la frialdad metálica en sus ojos, el apretón un poco más fuerte de su mano sobre la de Elena,
transmitían un mensaje inequívoco, una amenaza velada que resonaba con el peso de años de secretos. La justaposición de la dulzura aparente y la brutalidad implícita dejó a Elena con una sensación de náusea. Las amenazas, aunque envueltas en un manto de preocupación maternal, eran claras y la implicaban directamente. La convertían en una potencial guardiana del mismo silencio que había sofocado a tantos otros. La frase, peores consecuencias, se grabó a fuego en su mente, sugiriendo un abanico de horrores que Matilde era capaz de infligir para proteger su secreto, un abismo más allá de lo meramente judicial. A pesar del miedo que comenzaba a arraigar en su pecho, la determinación de Elena no flaqueaba. Al contrario, la confirmación de que había algo que proteger con tanta ferocidad solo la impulsaba a cavar más hondo, a rasgar el velo de la simulación. Reconociendo que la despensa y el diario de su abuela eran sus principales focos, Elena, con una cautela renovada, amplió su campo de investigación a los alrededores de la casa. El jardín trasero, que Matilde cultivaba con una devoción casi sagrada, era un oasis de flores y hierbas aromáticas, un lugar de belleza y serenidad que contrastaba crudamente con el horror que empezaba a desvelarse. Cada rosal, cada macizo de albahaca y orégano, era cuidado con una atención obsesiva, como si la tierra misma tuviera que estar impoluta. Este jardín, tan lleno de vida, le parecía ahora un lugar de interés, una extensión de la meticulosidad de Matilde, un espacio donde la tierra fértil podía ocultar lo que la luz del sol no debía tocar. Una tarde, mientras Matilde tomaba su siesta vespertina, Elena se aventuró al jardín con una pequeña pala y una resolución sombría. Comenzó a remover la tierra en las áreas más densas, cerca de la cerca de piedra y bajo el frondoso árbol de aguacate. No buscaba tesoros enterrados, sino anomalías, cualquier cosa que desafiara la pureza del jardín. Después de unos minutos, bajo una capa superficial de tierra rica y húmeda, su pala chocó contra algo duro. Al escarbar con más cuidado, descubrió pequeños fragmentos de metal, retorcidos y oxidados, de formas extrañas, junto a lo que parecían ser diminutos trozos de hueso. No eran huesos de animales de granja. Su forma y densidad eran distintas, inquietantemente similares a fragmentos óseos humanos, pero demasiado pequeños para ser reconocibles sin una inspección más cercana. Los fragmentos de metal, con su brillo opaco y sus bordes irregulares, emanaban un tenue olor metálico mezclado con el dulzor terroso de la tierra. Los diminutos trozos de hueso, de un blanco amarillento, tenían una textura porosa y seca. Su presencia allí, entre las raíces de las plantas, resultaba profundamente anómala. Elena recogió uno de los fragmentos metálicos y, al observarlo de cerca, notó que su forma recordaba vagamente a algún tipo de instrumental, aunque deformado por el calor o la presión. La mezcla de estos elementos, tan ajenos a la composición natural de un jardín, en un suelo tan cuidadosamente cultivado, pintaba un cuadro escalofriante. El aire, antes fragante con las flores, se saturó de un hedor apenas perceptible, una mezcla de humedad, metal y un dulzor extraño que Elena ya había aprendido a asociar con el horror. El jardín, ese vergel de vida y belleza, se reveló entonces como una extensión macabra de la cocina de doña Matilde, un osario camuflado bajo el verdor de la naturaleza. La tierra fértil, irrigada por una paciencia abominable, no solo nutría flores y vegetales, sino que también era el lecho de un secreto inconfesable, un cementerio subterráneo donde los ingredientes especiales que no se utilizaban en los guisos encontraban su descanso final. Cada planta, cada flor, se erigía como un epitafio silencioso para aquellos que habían sido consumidos, transformados en un ritual caníbal perpetuado con una frialdad sin igual. Elena sintió el peso de una verdad que ahora le era imposible ignorar, la inminencia de una confrontación que desvelaría el abismo de horror que su abuela había construido con sus propias manos. El siguiente paso era inevitable. El descubrimiento final aguardaba en la oscuridad. La inquebrantable barrera de la despensa, que por días había ejercido una atracción morbosa sobre Elena, ya no era solo un enigma.
se había transformado en la puerta a una verdad insoportable. Con cada fragmento de hueso hallado en el jardín, con cada línea críptica del diario de Matilde, la urgencia de traspasar aquel umbral se volvía una necesidad visceral, una obligación moral que pesaba más que el miedo. Sabía que al abrir esa puerta no solo desvelaría un secreto familiar, sino que rompería el velo de una mentira colectiva que había asfixiado al pueblo por generaciones, un acto de rebeldía contra un silencio que ahora le parecía una complicidad imperdonable. La espera, cargada de una tensión casi insoportable, culminó una tarde en la que Matilde se ausentó para un encargo distante. Con manos temblorosas pero firmes, Elena se acercó a la puerta de madera, su corazón latiendo como un tambor en el silencio de la casa. El candado antiguo, un testamento mudo de años de secretos guardados, cedió con un gemido metálico y estridente bajo la manipulación hábil y desesperada de Elena, un sonido que pareció rasgar la aparente quietud del hogar. Al abrir la puerta, que se quejó con un crujido lúgubre como un antiguo ataúd, una ráfaga de aire helado y denso se precipitó hacia afuera, trayendo consigo un olor que a Elena le era extrañamente familiar y nauseabundo a la vez. No era el aroma reconfortante de las especias de su abuela, sino una versión corrupta y perversa de aquel dulzor, mezclado con un dejo metálico y un hedor a descomposición que quemaba las fosas nasales, una fragancia que se adhería a la garganta y al alma, anunciando sin palabras el horror latente. La escasa luz que se filtraba por la abertura apenas revelaba las siluetas borrosas de un espacio que prometía ser el epicentro de su pesadilla. El interior de la despensa, mucho más grande de lo que Elena había imaginado, era un espectáculo que desafiaba toda lógica y moralidad. Lo primero que captaron sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, fue una hilera de utensilios de carnicería inusuales, dispuestos con una pulcritud espantosa sobre una mesa de metal. No eran los cuchillos y tablas que Matilde usaba en la cocina principal, sino hojas más grandes, ganchos de carnicero y sierras de hueso, todos limpios hasta el brillo, reluciendo bajo la tenue luz como herramientas de un cirujano perverso. Su presencia allí, en un ambiente que debiera haber sido el hogar de provisiones, era una declaración silenciosa de su verdadera función, un presagio del horror que se revelaría. El aire gélido, que se aferraba a la piel de Elena, provenía de varios congeladores industriales, ruidosamente rumbosos, ubicados en el fondo de la estancia, su presencia completamente anómala en una casa rural de aquella época. Sus puertas, pesadas y herméticas, parecían custodiar los secretos más oscuros de Matilde, su zumbido constante un mantra macabro en la quietud de la cámara de los horrores. Sobre una pared, colgaban diagramas anatómicos, no de animales, sino del cuerpo humano, junto a listas con nombres y fechas. La meticulosidad exhibida era la de un especialista, un profesional de un oficio que, en este contexto, se revelaba como una aberración indescriptible, una manifestación de una mente organizada hasta el extremo, fría y calculadora, que había llevado su oficio al umbral de lo impensable. Con una mezcla de repulsión y una determinación helada, Elena abrió una de las puertas del congelador. Lo que encontró allí desafió la comprensión humana y la cordura. En el interior, dispuestos con una inquietante organización, había fragmentos de carne clasificada y etiquetada con una caligrafía macabramente familiar, identificada con fechas y nombres clave, algunos de ellos nombres de los desaparecidos, que la joven había investigado en el polvoriento libro de contabilidad. Allí, bajo el frío implacable del hielo, se conservaba el ingrediente secreto, el sustento del pueblo, listo para ser transformado en los guisos que habían cimentado la leyenda de Matilde. La visión era dantesca, un inventario de vidas humanas despojadas de su esencia y reducidas a meras porciones de alimento. Cada etiqueta, escrita con la misma caligrafía elegante que adornaba el diario de su abuela, no solo detallaba la fecha de cosecha y el peso, sino también un nombre, un destino sellado. Elena reconoció el de Mariela Rojas, su prima lejana, con una fecha que coincidía con su supuesta fuga, y el del forastero sin ataduras, que aparecía en la fotografía. El horror era tangible,
un frío que iba más allá de la temperatura del congelador y se adhería a los huesos, un escalofrío que le erizaba el vello de la nuca y le helaba la sangre en las venas. La conexión era innegable. Cada gasto de carne, del libro de contabilidad, cada susurro sobre un desaparecido, ahora tenía un rostro, un nombre y un lugar dentro de aquellos abismos helados. En un rincón de la despensa, sobre una pila de cajas de madera cubiertas con un paño de lino bordado, Elena descubrió un altar improvisado. No era un altar religioso, sino uno profano, dedicado a una liturgia perversa. Velas de cera de abeja, apenas consumidas, flanqueaban una serie de fotografías en sepia, cuidadosamente enmarcadas. Las imágenes, muchas de ellas de los mismos individuos cuyas identidades aparecían en las etiquetas de los congeladores, mostraban rostros sonrientes, llenos de vida, ahora transformados en ofrendas mudas en este templo del horror. La belleza efímera de los retratos contrastaba brutalmente con el propósito macabro que ahora servían, un tributo retorcido a aquellos cuyas vidas habían sido truncadas y convertidas en un sacrificio abyecto. Entre las fotografías, dispuestas con una devoción grotesca, Elena halló pequeños recortes de papel, escritos con la misma caligrafía impecable de su abuela, que servían como epítome a cada rostro. Eran frases cortas, aforismos perversos que justificaban el destino de cada víctima, por el ultraje a la familia, por la impureza del espíritu, por corromper la paz del pueblo, por la ofensa imperdonable. Estas sentencias, escritas con la frialdad de un juez implacable, revelaban el alma de una justiciera retorcida, una mujer convencida de que sus actos eran una forma de limpieza social, una justicia personal ejecutada con la frialdad de un verdugo y la precisión de un carnicero. El diario no había mentido. El eco de un crujido familiar en la puerta principal de la casa y el sonido de unos pasos lentos pero firmes que se acercaban a la cocina anunciaron el regreso de doña Matilde. El corazón de Elena se detuvo. Un nudo de terror se anudó en su garganta. No había tiempo para escapar, ni para esconder los horrores descubiertos. Cuando la figura menuda de su abuela apareció en el umbral de la despensa, enmarcada por la tenue luz del atardecer que se colaba desde la cocina, su semblante estaba cubierto por una calma espeluznante, casi sobrenatural. Sus ojos, ahora desprovistos de cualquier calidez, se posaron en Elena y luego en el medallón que la joven aún apretaba en su mano. «Sabía que un día lo encontrarías, Elena», dijo Matilde, su voz un murmullo suave y sin emoción, tan fría como el aire de los congeladores. «Siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien, pero mírate ahora, lo has visto todo. ¿Estás satisfecha con la verdad que tanto anhelabas desenterrar?» No había ira en su tono, solo una resignación cansada, casi orgullosa, como la de un artista que presenta su obra maestra. La abuela se movió lentamente hacia el centro de la despensa, su presencia llenando el espacio con una autoridad inquebrantable, como si los macabros contenidos a su alrededor fueran extensiones naturales de su voluntad, pruebas tangibles de su indiscutible poder. Con una lucidez escalofriante, Matilde comenzó a revelar la verdad completa, sus palabras tejiendo un relato de venganza ancestral y justicia retorcida. Mi familia fue humillada, deshonrada por esos hombres, por la injusticia de un mundo que protege a los lobos y devora a los corderos. Ellos creyeron que podían venir a nuestro pueblo, pisotear nuestra dignidad y marcharse impunes. Su mirada se endureció al evocar el pasado, sus ojos como ascuas encendidas por el fuego de una vieja afrenta, una herida que el tiempo no había logrado sanar, sino que había incubado una sed insaciable de retribución. Yo fui la única que tuvo el valor de poner las cosas en su sitio, de proteger lo nuestro. Yo soy la verdadera guardiana de este pueblo, la que vela por su pureza. El método, explicó, había sido meticuloso, casi una ciencia desarrollada a lo largo de décadas. Los atraía con mi sazón, con la promesa de hogar y confort que este pueblo siempre ha ofrecido a los extraviados. Una vez aquí, los más problemáticos, los que representaban una amenaza para mi orden o para mi familia, aquellos que el pueblo prefería olvidar, eran seleccionados. La noche caía,
El licor enturbiaba sus sentidos, y la verdad se les revelaba tarde. Los sometía, los procesaba con el mismo cuidado que a mis mejores especias, sin desperdiciar nada. Sus palabras eran una confesión sin remordimientos, una descripción técnica de un horror indescriptible, pronunciadas con la fría precisión de una receta culinaria, un testimonio de la deshumanización absoluta que había perpetrado con una calma pasmosa. Con una convicción inquebrantable, Matilde articuló la filosofía que había guiado sus manos, la esencia de su macabra cocina. Ellos eran la escoria, la enfermedad que carcomía el alma de nuestro pueblo. Yo les di un propósito. Los transformé en el sustento, en la fuerza que une a esta comunidad. Con cada bocado de mis guisos, ellos se vuelven parte de nosotros, una comunión grotesca que garantiza el orden y la lealtad que tanto anhelé. El pueblo los consume, se fortalece con ellos, y en ese acto se convierten en mis cómplices silenciosos, atados a mí por un lazo de carne y sangre. Nadie escapa de mí, ni siquiera tú, Elena, que te atreves a profanar mi obra. La revelación de Matilde, pronunciada con una serenidad que era más aterradora que cualquier grito, destrozó el universo de Elena. El olor dulzón y metálico de la despensa, que antes había sido una premonición, ahora se convertía en la respiración misma del horror. Las palabras de su abuela, su rostro desprovisto de toda humanidad, transformaron el cariño de una vida en una profunda náusea existencial. Elena sintió el peso de una verdad que no podía asimilar, un abismo de depravación que se abría a sus pies, arrastrándola hacia una oscuridad que nunca imaginó. El silencio de la despensa, roto solo por el zumbido de los congeladores, se llenó con el eco de las voces silenciadas, susurrando la crónica de un banquete macabro, un horror que ahora le pertenecía, imborrable. El grito silencioso de Elena, una súplica ahogada por el horror, resonó más allá de los muros de adobe de la casa de Matilde, alcanzando, de algún modo inescrutable, los oídos de la autoridad. La llegada de los gendarmes de la capital, una presencia inusual y portentosa en el bucólico pueblo, fue un despertar brutal para sus habitantes, acostumbrados a la placidez y al ensordecedor murmullo de su propia normalidad. El estruendo de los vehículos, las voces autoritarias y el ir y venir de los forasteros uniformados rasgaron el velo de la rutina diaria, imponiendo una realidad ineludible. Aquella noche, el aroma dulzón de los guisos de Matilde se mezcló con el penetrante olor a sudor y pavor, mientras la verdad, largamente reprimida, comenzaba a emerger con una violencia que nadie había previsto, una marea de revelaciones que prometía arrasar con todo lo conocido. La despensa, que por décadas había sido un santuario de secretos, se reveló como el epicentro de una pesadilla dantesca, un testimonio mudo de la depravación humana. Los congeladores, abiertos de par en par, exhibían su contenido con una crueldad metódica, fragmentos clasificados y etiquetados que confirmaban el macabro ingrediente especial. Los utensilios de carnicería, ahora bajo la luz cruda de las linternas, brillaban con una amenaza silenciosa, mientras el altar profano, con sus fotografías y justificaciones escritas, pintaba el retrato de una mente tan retorcida como brillante. Los forenses y peritos, llegados con la cautela de quienes se enfrentan a lo inimaginable, confirmaron sin lugar a dudas la naturaleza atroz de los restos, documentando cada pieza con una precisión escalofriante, revelando la espantosa escala de la operación que Matilde había mantenido oculta, un secreto que se nutría del corazón mismo del pueblo. Doña Matilde, la venerada matriarca cuya figura había sido el faro moral del pueblo, fue aprehendida en medio de un silencio sepulcral, su rostro impasible, sus ojos tan fríos como el hielo de sus congeladores. No hubo lágrimas, ni súplicas, solo una calma perturbadora, casi una sonrisa de autosuficiencia, como si su arresto fuera la validación final de su retorcida justicia. Su máscara de devoción y hospitalidad se hizo añicos ante los ojos atónitos de sus vecinos, revelando la mente fría y calculadora que se ocultaba tras ella. La incredulidad se transformó en un horror gélido, y la lealtad incondicional se disolvió en un mar de traición y asco.
El símbolo de la tradición culinaria se había convertido en el monstruo que se alimentaba de su propia gente, una revelación que desgarraba el tejido social y la fe en todo lo que alguna vez creyeron sagrado. El pueblo entero quedó traumatizado por la revelación, sumido en un abismo de incredulidad y una culpa colectiva que pesaba más que la más densa de las nieblas. La devastadora verdad de los ingredientes especiales se incrustó en la conciencia de cada habitante, despojándolos de su inocencia y de su cómoda ignorancia. Cada bocado de los guisos de Matilde, antes un deleite reconfortante, se transformó en un recuerdo nauseabundo, una evidencia irrefutable de su involuntaria complicidad en la atrocidad. El velo de silencio que había cubierto las desapariciones, ese pacto tácito forjado por el miedo y el respeto mal entendido, se rompió para siempre, dejando al descubierto una herida profunda que tardaría generaciones en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía. La casa de Matilde, antaño el corazón palpitante de la comunidad, se transformó en un mausoleo del horror, un lugar maldito y evitado por todos. La cocina, escenario de incontables festines y secretos inconfesables, fue sellada, sus utensilios retirados como reliquias profanas. El aroma persistente de especias y un dulzor metálico, que antes invitaba, ahora repelía, un recordatorio olfativo de la putrefacción que había albergado. Nadie osó volver a pisar su umbral. Las ventanas permanecieron selladas, como ojos cerrados a la luz, y la puerta, antes siempre abierta, se convirtió en una boca muda que guardaba los ecos de los gritos y los susurros. La edificación, imponente en su silencio, quedó como un monumento sombrío a la perversión, un epitafio arquitectónico a la memoria de un crimen que desafió la comprensión. Las casas abandonadas, esas que Elena había notado al regresar y que nadie se atrevía a explicar, permanecieron erigidas como fantasmas silenciosos en el paisaje, monumentos involuntarios a la tragedia. Sus ventanas vacías, que antes reflejaban el sol indiferente, ahora parecían observar con una melancolía eterna los restos de una comunidad rota. Cada una de ellas contaba una historia muda de una vida truncada, de una promesa marchita, de una ausencia que el tiempo no podía borrar, solo acentuar. El viento, al colarse por sus grietas, parecía susurrar los nombres de aquellos que Matilde había convertido en ingredientes, nombres que el pueblo ahora recordaba con un escalofrío de remordimiento y un miedo inconfesable a ser el próximo. La historia de los guisos, con el ingrediente que nadie se atrevía a nombrar, se transfiguró en una leyenda oscura, un cuento de advertencia que se tejía en susurros y miradas furtivas, transmitido de generación en generación. Ya no era un simple rumor, sino un mito palpable, una verdad que se había cocinado a fuego lento en la psique colectiva. Se convirtió en el horror más íntimo del pueblo, una parábola sobre los peligros del silencio, la ceguera voluntaria y el poder desmedido que puede adquirir una figura matriarcal cuando se le otorga una fe ciega. El relato de Matilde no solo se contó para asustar, sino para recordar, para inocular una desconfianza perpetua hacia las apariencias, un oscuro legado que marcó a fuego la identidad del lugar, forjando una conciencia colectiva teñida de miedo y remordimiento. Elena, la catalizadora de esta verdad amarga, cargó con el peso de la revelación, una carga que la transformó para siempre. La imagen de su abuela, la mujer que la amó y la traicionó de la manera más grotesca, se convirtió en una cicatriz imborrable en su alma. La pregunta final, implacable y persistente, se arraigó en su mente y en el aire del pueblo. Un eco incesante. ¿Fue el amor maternal, esa fuerza primigenia que Matilde alegaba para justificar sus actos, o la crueldad más profunda, un odio ancestral disfrazado de justicia personal, lo que convirtió la cocina de doña Matilde en un altar de sacrificios, y a su comunidad en cómplices silenciosos de un canibalismo abominable? La respuesta, escurridiza y aterradora, se perdió en el tiempo, pero su sombra se proyectó sobre Elena, condenándola a una vida marcada por el horror y el conocimiento que la devastó. El pueblo, aunque intentó reconstruirse, nunca se recuperó del todo.
Una sombra permanente se cernió sobre su identidad, un velo de tristeza y desconfianza que alteró para siempre su esencia. Las generaciones futuras crecieron con la leyenda de Matilde, una figura aterradora en el folclore local, cuyo nombre era pronunciado con una mezcla de miedo y una advertencia silenciosa. Los niños jugaban en las calles de tierra, pero sus risas no tenían la misma inocencia, siempre teñidas por el eco de los secretos enterrados. La tradición de la cocina, antaño un orgullo, se convirtió en un recuerdo amargo, un tabú que nadie se atrevía a romper. El horror no solo consumió vidas, sino que también devoró el alma de una comunidad, dejando tras de sí un legado de sospecha y un miedo atávico a los secretos que se ocultan bajo la superficie de lo cotidiano. La historia de Doña Matilde y sus guisos macabros es un recordatorio escalofriante de cómo el horror puede arraigarse en lo más cotidiano, transformando la tradición en un vehículo de depravación y el amor en una excusa para la crueldad. Estos capítulos más sombríos de nuestra historia, a menudo olvidados o deliberadamente ignorados, son vitales para comprender las complejidades del espíritu humano y los abismos a los que puede descender. Para garantizar que estas verdades incómodas y los secretos ocultos nunca sean silenciados por el olvido, y para preservar el archivo de las sombras que desvela las leyendas más macabras de América Latina, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a desenterrar y compartir las historias que el tiempo intentó sepultar, para que el legado de lo ocurrido nunca se desvanezca en la niebla de la ignorancia.